Bueno, siguiendo con los cálculos estequiométricos, vamos a ver algunos conceptos que se utilizan en este tipo de cálculos, como son el concepto de reactivo limitante, el de pureza y el de rendimiento. Empezamos por el reactivo limitante. A ver, esto se basa en que cuando tenemos una reacción química, volvemos otra vez, por ejemplo, a la reacción de formación del agua a partir del hidrógeno y del oxígeno, los reactivos reaccionan en unas determinadas proporciones, en una determinada proporción, ¿vale? Y solo en esa proporción. En este caso, por ejemplo, 2 moles de hidrógeno con 1 mol de oxígeno. Esa es la proporción en la que reacciona. Por tanto, si nosotros ponemos cualquier cantidad de hidrógeno en un recipiente, ¿no? Ponemos cualquier cantidad de hidrógeno y cualquier cantidad de oxígeno, pues lógicamente, si lo hemos hecho de una forma completamente aleatoria, seguramente, con toda probabilidad, no habremos puesto la cantidad exacta en la que van a reaccionar, en la proporción en la que van a reaccionar. Por tanto, de alguno de los dos reactivos, de alguna de las dos sustancias, sobrará cierta cantidad, porque no hemos metido la cantidad exacta en la que sabemos que tienen que reaccionar, sino que hemos metido, pues ya digo, aleatoriamente una cierta cantidad de una sustancia y una cierta cantidad de la otra. Pues bien, la que reacciona completamente es a la que se le llama reactivo limitante. Y la otra sustancia, el otro reactivo, pues sobrará cierta cantidad. ¿Vale? Vamos a ver esto con un ejemplo. Venga. Imaginemos la reacción esa del hidrógeno y el oxígeno para formar agua y supongamos esto que se dice aquí, que en un recipiente cerrado introducimos 20 gramos de hidrógeno y 20 gramos de oxígeno. ¡Hala! Y a ver qué pasa. Bueno, como siempre, lo primero de todo, pasar los datos, que en este caso son los gramos, a moles. Los 20 gramos de hidrógeno son 10 moles de hidrógeno. Los 20 gramos de oxígeno son 0,63 moles de oxígeno. Muy bien. Y luego, como vemos en la reacción, vuelvo a la reacción un momentito, reaccionan en la proporción de 2 moles de hidrógeno reacciona con 1 mol de oxígeno, ¿vale? Esa es la proporción, que es lo que he escrito aquí. 2 moles de hidrógeno reacciona con 1 mol de oxígeno, ¿vale? Bien, pero de hidrógeno hemos metido en el recipiente 10 moles. Hemos metido 10 moles de hidrógeno. Los 20 gramos de hidrógeno son 10 moles de hidrógeno. Luego, 10 moles de hidrógeno, ¿con cuántos moles de oxígeno reaccionaría? Pues con 5 moles de oxígeno, ¿no? Con la mitad. Ah, vale. Pero es que en el recipiente hemos metido solo 0,63 moles de oxígeno, que son los 20 gramos. Luego no hay 5 moles de oxígeno para que reaccionen todos los moles de hidrógeno. ¿Vale? Conclusión, esos 10 moles de hidrógeno que hemos metido no van a poder reaccionar todos porque no van a tener oxígeno suficiente para reaccionar, porque necesitarían 5 moles de oxígeno y solo hay 0,63 moles de oxígeno. Entonces, los 0,63 moles de oxígeno sí que van a reaccionar todos, porque sí que van a tener suficiente hidrógeno, pero los moles de hidrógeno no. Buena parte de estos 10 moles de hidrógeno van a sobrar, van a quedar sin reaccionar porque no van a tener oxígeno con quien reaccionar. ¿Vale? Entonces, si hago el cálculo a la inversa, que es lo que tenéis aquí abajo, y calculo los 0,63 moles de oxígeno que tenemos, ¿con cuántos moles de hidrógeno van a reaccionar? Que serán con el doble, ¿no? Porque la proporción es 1 a 2, es decir, 1,26, ¿no? 1,26 moles de hidrógeno. ¿Vale? Pues entonces, esa es la reacción que realmente se va a producir. Los 0,63 moles de oxígeno reaccionarán con 1,26 moles de hidrógeno. ¿Qué pasará con el resto hasta 10 moles? Pues que sobrará, que quedará sin reaccionar. ¿No? Es lo que se dice aquí. ¿Veis? Los 8,74 moles de hidrógeno restantes quedan sin reaccionar porque no tienen oxígeno para reaccionar. El reactivo que se agota, en este caso el oxígeno, es el que se llama reactivo limitante. ¿Vale? Este es el concepto de reactivo limitante. Bien. Bueno, y aquí nada, he puesto un dibujito pues para, si no lo veis claro de la otra manera, pues para que lo veáis todavía más claro con el dibujo. Imaginad que tenemos una cantidad de moléculas de hidrógeno, por ejemplo 9, y una cantidad de moléculas de oxígeno, por ejemplo 3. ¿Vale? Bien, bueno, pues a ver qué hacen, ¿no? Reaccionan. Cada molécula de oxígeno reacciona con 2 moléculas de hidrógeno, luego esta reaccionará con 2, esta reaccionará con 2 y esta reaccionará con 2. Pero quedarán 3 moléculas de hidrógeno sin reaccionar porque no tienen moléculas de oxígeno para reaccionar.
Luego, una vez que se haya producido la reacción, ¿verdad? Al final, ¿qué tendremos? Pues que sobran 3 moléculas de oxígeno porque todas las moléculas de, perdón, 3 moléculas de hidrógeno porque todas las moléculas de oxígeno ya han reaccionado y ya no tienen moléculas de oxígeno con quien reaccionar. Y se habrán formado, pues, 6 moléculas de agua, ¿vale? Una vez más, el reactivo limitante es el oxígeno, el que ha desaparecido completamente, el que pone límite y fin a la reacción, y el hidrógeno es el reactivo que sobra, ¿vale? Bueno, el siguiente concepto, un concepto bastante sencillo por otra parte, es el concepto de pureza de los reactivos. Muchas veces en una reacción química los reactivos que intervienen no son del todo puros, sino que contienen impurezas, ¿vale? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Si en la sustancia que tenemos no es pura del todo al 100%, sino que contiene un 5% de impurezas, por ejemplo, como se dice aquí, es decir, que la pureza es del 95%, ¿eh? El 95% quiere decir que de 100 gramos de sustancia, solo 95 gramos son de la sustancia que va a reaccionar, ¿vale? En este caso, por ejemplo, hierro, ¿no? Tenemos una cierta cantidad, ¿vale? de hierro mezclado con unas ciertas impurezas. Entonces, de 100 gramos de esa cantidad total, solo 95 gramos son hierro. Los 5 gramos restantes son impurezas, lo que sea, ¿vale? Pues eso sería una pureza del 95%. Si de cada 100 gramos el 95 gramos son de hierro, ¿eh? Pues ese material tendría una pureza del 95% en hierro. Bueno, pues eso tenemos que tenerlo en cuenta en las reacciones, porque en las reacciones reales, en la química de la vida real, de la industria, pues normalmente se trabaja con materiales que no son 100% puros, ¿vale? Entonces hay que tenerlo en cuenta. Y ya veis, aquí tenéis un ejercicio sencillito, ¿eh? Tenemos 40 gramos de hierro con un 86% de pureza, pues ¿cuántos gramos de óxido se formarán según esta reacción de aquí arriba? Bueno, pues solo hay que tener en cuenta que de esos 40 gramos de hierro que nos dicen, realmente no son hierro todos, sino solo el 86%, el resto serán impurezas. Pues entonces habrá que calcular de esos 40 gramos cuántos son realmente de hierro, ¿no? Pues sí, como es el 86%, es decir, de 100 gramos son 86 gramos de hierro, 86%, pues de 40 gramos cuántos, ¿no? Y nos dan que de esos 40 gramos solo son de hierro 34,4 gramos, el resto serán impurezas. Y a partir de ahí ya seguimos el problema pues de forma completamente normal, como los cálculos estequiométricos que hemos aprendido. ¿Ya? Ya con esos 34,4 gramos de hierro hacemos el problemita, los pasamos a moles, calculamos los moles de las otras sustancias y por último calculamos los moles de óxido de hierro que se forman, ¿vale? Los gramos, perdón, de óxido de hierro que se forman, pasando estos moles a gramos, sin más. Y por último, otro concepto que creo que también es sencillo de entender, parecido en cierta forma al anterior, que es el concepto de rendimiento de una reacción. En los procesos industriales, en las reacciones químicas industriales, reales, digamos, en la vida real, pues claro, no se obtiene lo que se esperaba obtener, el 100% de productos que se esperaba obtener por múltiples motivos, ¿vale? Por múltiples motivos. Al final se obtiene una cantidad de productos menor que la que se esperaba. Bueno, pues a eso se le llama rendimiento de la reacción, ¿no? Por ejemplo, he puesto aquí, ¿no? Un ejemplo, si el rendimiento es del 76%, ¿qué quiere decir? Pues que si se esperaban obtener 100 gramos de producto, no se obtienen 100 gramos, sino solo 76 gramos, ¿vale? Los otros 24 gramos que se esperaban obtener se pierden, ¿eh? El rendimiento sería del 76%. De cada 100 gramos esperados, se obtienen solo realmente 76 gramos, ¿vale? El resto, pues por diversas razones, se ha perdido. Pues ya está. Aquí tenéis también un ejemplito con una reacción que nos dicen que el rendimiento es del 82%. Entonces dice, si queremos obtener sulfato de bario, ¿no? Queremos obtener 200 gramos de sulfato de bario, sabiendo que el rendimiento es del 82%, pues ¿cuántos gramos de sulfuro de bario necesitaremos? ¿Vale? Bueno, pues queremos obtener 200 gramos de sulfato de bario, pero ojo, el rendimiento es del 82%. Luego, además de esos 200 gramos de sulfato de bario que realmente hemos obtenido, parte se habrá perdido. Esto solo supondrá el 82% de lo que tendríamos que haber obtenido teóricamente. ¿El 100% cuánto sería? Pues lo calculamos, ¿vale? Si lo que dice aquí, a esos 200 gramos habrá que sumarle lo que se ha perdido, ¿eh? Si de 100 gramos
que teóricamente tendrían que formarse sulfato de bario, solo se van a formar 82, porque nos dicen que el rendimiento es del 82%, como queremos que realmente se formen 200 gramos, teóricamente ¿cuántos se tendrían que formar? ¿Vale? Si de 100 gramos se formarían 82, para que se formen realmente 200, ¿cuántos se tendrían que formar teóricamente? Pues nos da que 243,9 gramos se tendrían que formar teóricamente. De esos, 200 gramos se van a formar realmente, los otros 43,9 gramos se van a perder en el proceso, ¿vale? Porque el rendimiento no es del 100%. Bueno, pues a partir de ahí nuestros cálculos tendremos que hacerlos con esos 243,9 gramos que teóricamente se tendrían que formar si el rendimiento fuera del 100%. Y como siempre los pasamos a moles, nos dan que es 1,05 moles de sulfato de bario, calculamos los moles de sulfuro de bario que se necesitarían, los moles esos los pasamos a gramos y entonces nos da que necesitaremos 177,8 gramos de sulfuro de bario, ¿vale? Y aquí resumo un poco lo que pasaría entonces. Con esos 177,8 gramos de sulfuro de bario, ¿no? teóricamente se formarían 243,9 gramos de sulfato de bario, teóricamente. Pero como el rendimiento no es del 100%, parte se pierde, ¿no? Solo el 82% se forma. Y el 82% de eso ya hemos calculado que eran 200 gramos, que es lo que queremos que realmente se forme, ¿vale? Entonces, resumiendo, de los 177,8 gramos de sulfuro de bario se formarían teóricamente 242,9 gramos de sulfato de bario, pero realmente se forman solo 200 gramos de sulfato de bario, que es lo que queremos.